Hoy vamos a comer coliflor, pero estilo lasaña, una forma diferente y deliciosa de comer coliflor. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Vamos a necesitar una coliflor. Hay que limpiarla súper bien. Primero le quitamos todas estas ramas verdes. Y nos vamos a ayudar de un cuchillo para cortarlo en pequeños floretes. Esto es porque la vamos a llevar a cocer y así es más fácil y más pronto que se cosa la coliflor. Pero antes de cocerla hay que lavarla, desinfectarla, así como tú limpies todas tus verduras. Vamos a poner suficiente agua a hervir y vamos a poner la coliflor y la vamos a cocer aproximadamente de 12 a 15 minutos. Mientras la coliflor está lista, vamos a rallar tomate. Lo vamos a partir por la mitad hacia lo largo. Ya tengo aquí un tomate rallado. Este es el segundo tomate que vamos a rallar. De esta forma se va a rallar el tomate. Y la piel, esta que queda, la vamos a desechar. Y así es como nos va a quedar rallado los dos tomates. Ya la coliflor está bien cocida y la vamos a apagar. Y mientras déjame te muestro cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. Un pimiento morrón rojo y un pimiento morrón amarillo finamente picado. 4 onzas de queso mozzarella rallado. 2 tomates rallados. Media cebolla también finamente picada. Media cucharadita de ajo en polvo y una cucharada de perejil seco. Una cucharadita de paprika. Sal y pimienta al gusto. Y aceite de oliva el necesario. Y le vamos a quitar todo el agua a la coliflor. Le vamos a agregar el perejil seco. Y aproximadamente una cucharada de aceite de oliva. Y luego con un machacador de papa o de frijoles la vamos a comenzar a aplastar. Es muy fácil porque ya la coliflor está suave. No hay que hacerla como puré, no es aplastarla completamente, es nada más como desbaratarla para que quede en pedacitos pequeños. Y así es como debe de quedar. Ahora le vamos a poner un poco de sal al gusto. También un poquito de pimienta, es un poco menos que la sal. Y revolvemos para que se mezcle muy bien la sal y la pimienta con la coliflor. Y reservamos por un momento. Ahora en un sartén grande ponemos una cucharadita de aceite de oliva y vamos a sofreír la cebolla. Y mientras la cebolla está lista, te quiero invitar a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que tienes que tener una cuenta de YouTube que es completamente gratis. Luego te suscribes aquí en mi canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas. Y ya la cebolla está lista, ya está bien doradita. Le vamos a agregar el pimiento morrón amarillo y el pimiento morrón rojo. Mezclamos con la cebolla y esperamos a que se empiece a suavizar. Y ya ahorita esto está oliendo súper rico. Y ya que veamos que el pimiento morrón ya está suave, entonces le vamos a agregar el tomate rallado, los 2 tomates rallados. Revolvemos y vamos a esperar a que se caliente y a que se guise el tomate con los pimientos. También aquí vamos a condimentar con un poquito de sal al gusto.
Y también le vamos a poner un poquito de pimienta al gusto. La pimienta es un poquito menos que la sal. Le vamos a agregar el ajo en polvo, la paprika y mezclamos con los pimientos, con la cebollita para que este guisadito vaya agarrando un buen sabor. Y ahora vamos a tapar aproximadamente por unos 5 o 6 minutos. De repente abres nada más y mezclas un poquito y vuelves a tapar. Esto ya está listo, apagamos y vamos a necesitar una refractaria. Yo utilicé una cuadrada, puse aceite de oliva, con una brochita de cocina lo pasé por todos lados para que no se nos vaya a pegar. Y lo primero que vamos a agregar es una capa de la coliflor que ya teníamos lista. Y nos vamos a ayudar de una palita para que vaya cubriendo todos los huecos de la refractaria y que quede así como muy pegadito. Es toda la coliflor que teníamos listas, no son varias capas, es solamente una y aplastamos un poquito. Y encima le vamos a agregar el guisadito que ya teníamos de los pimientos y la cebolla. Todo lo vamos a poner sobre la coliflor. Y de igual forma nos vamos a ayudar de una palita para esparcirlo por todos lados que cubra muy bien. Y con la palita nos ayudamos para cubrir toda la coliflor, que quede todo bien cubierto. Solamente vas aplastando así un poquito con la pala para que quede bien pegadito. Ahora le vamos a agregar por toda la parte de arriba el queso mozzarella. Se va a cubrir todo con el queso. A mí me gusta ponerle queso mozzarella, pero le puedes poner el queso que tú quieras, nada más que se derrita, para que quede bien rico en el horno. El horno, por cierto, ya lo tenemos precalentado a 350 grados Fahrenheit y lo vamos a dejar por 25 minutos. Y listo, esto ya quedó. Mira qué rico se ve el queso. Es como si fuera una lasaña que vamos a partir ahorita para probar. Mi mamá me está haciendo el favor de partirla. La vamos a partir en 4 partes y nos vamos a servir a ver qué tal nos salió. Huele riquísimo. Y ve qué rico queda, ¿a poco no parece una lasaña? Y es con pura verdura y queso, no necesitamos pasta. Ahora sí, vamos a probar qué es lo que más me gusta. Y yo lo voy a comer ahorita así solito, pero lo puedes acompañar de lo que tú quieras porque pues es una verdura. Puedes acompañarlo con pollo, con pescado, con carne. Y está riquísimo. Y la verdad es que es muy fácil de hacer, son pocos ingredientes y queda espectacular. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Y si te gustó esta receta, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye.